Bienvenidos una vez más, estamos en su programa Sanando Nuestro Ser. Un espacio para sanar el alma. Mi nombre es Eder Kenzo Rafael. Y yo soy Liz Marroquín. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial. ¿Qué tema vamos a abordar hoy, Liz? Bueno, Eder, pues también hoy vamos a hablar de algo bien especial que es acerca de la cábala. Ok, bueno, pues realmente el tema de la cábala es un tema que considero a veces puede ser un poco complejo, ya que hay mucha fuente de información, pero también mucha fuente de desinformación. Y fíjate que también, Eder, nos hemos dado cuenta de que no es tan común para ciertos sectores, que es precisamente, bueno, algunas personas que han llegado a manifestar ese interés en las redes y que nos dicen, no, oye, pero pues platícanos un poco más acerca de la cábala, porque como tú bien lo dices, hay información tan diversa que de repente uno pudiera decir, bueno, pues ¿esto qué, no? ¿Cómo lo entiendo? O de plano ya mejor ni le entramos, porque es complejo hasta cierto punto entender toda esta mística y todos estos símbolos que representan. Así es. Y bueno, pues realmente aquí lo más importante es empezar a tomar una mayor conciencia de que existe demasiada información, demasiado conocimiento que el universo ha buscado brindarnos, sobre todo para poder evolucionar en todos los contextos, en un físico, en un mental, en un espiritual, en un emocional, aún en un material. Solamente que a veces como que nos cuesta un poco de trabajo digerir el hecho que podemos ocupar algunas herramientas para poder llegar a nuestros objetivos. Y eso es importante, Eder, porque a veces vemos la información solo como eso, como una información y no como una herramienta. Así Cuando es. ya vemos esta información como algo que nos puede ser útil, como algo que puede aplicarse a nuestra vida, pues entonces cambia. Entonces cuéntanos, Eder, ¿qué es la cábala? Bueno, pues, ¿qué es la cábala? La palabra cábala significa de la boca al oído. Y esto quiere decir que la cábala es un conocimiento que de alguna forma es importante que sea transmitido de la boca al oído. ¿Por qué? Porque hay momentos donde puede haber mucha información, puede haber a veces mucha literatura, pero como que no hay un cimiento, un respaldo mayor que cuando buscas vivir la experiencia de lo que es la cábala. ¿Sí? ¿Qué es la cábala? La cábala también es conocido como el árbol de la vida que cada uno de nosotros tenemos, pero como humanidad, como sociedad, en un plano espiritual, en uno mental, en uno emocional, en uno material, cada uno de nosotros tenemos. Así es. Y bueno, para los que a lo mejor no nos están viendo, sino más bien nos escuchan, Así ¿no? es. Es esta imagen en donde hay 10 esferas, si no mal recuerdo. Así es un árbol que imaginemos como el árbol de Adán, ¿sí? El árbol de Adán, bueno, el árbol en el paraíso, ¿sí? Del cual de repente fue cortada una manzana por Eva. Bueno, así más o menos vamos a imaginarnos hacernos la idea, la figura de lo que es este árbol. En este árbol, déjame decirte que hay como 10 manzanas que nosotros las conocemos como sefirot o séfira, ¿sí? Entonces, cada una de estas manzanas tiene un objetivo, tiene un trabajo, un propósito muy en específico para que cada uno de nosotros podamos pulir y moldear en nuestra vida. Perfecto. Y cada una de estas, bueno, ahorita estás haciendo la similitud con la manzana o bien el fruto, ¿no? Que se menciona en la Biblia que tomaron de ese árbol. Estas esferas, estos frutos tienen un nombre, alguna característica en especial, son iguales. Ok, bueno, pues estas esferas o séfiras o sefirot, cada una de las sefirot tiene un principal objetivo y es que vayamos despertando una mayor conciencia en nuestro proceso evolutivo. Es como si habláramos acerca de 10 bases, por así llamarle, como 10 bases muy importantes de donde puede partir todo un esquema de vida, puede partir toda una proyección y tiene que ver desde lo que siento, lo que pienso, cómo lo quiero y cómo lo manifiesto, ¿sí? Entonces, si yo mismo en este momento empiezo a reconocer quién soy, cómo soy en el aquí y en el ahora, empiezo como a activar ese primer foco.
¿sí? Es como un gran foco en ese árbol de la vida, ¿sí? Ahora vamos a asociarlo con un árbol de Navidad, se te viene a la cabeza. Sí, ajá. Entonces, como si fuera un piloto, ¿sí? Okay. Digo, ahora ya todos creo que no traen pilotos, ¿verdad? Pero no. Nos tocaron todavía, ¿sí? Esas series que de repente había un piloto y si lo quitabas se apagaba un tramo de la serie. No lucía nada. Así es. Entonces, hagamos de cuenta que cada una de las sefirot es como ese piloto que ilumina todavía todo un contexto o una secuencia de luces, ¿sí? Esa primer sefirot de la que yo les hablo en este momento se llama Malkut, ¿sí? Y Malkut está ubicada en la parte más baja del árbol de la vida, ¿sí? Que se puede asociar también con la parte de las raíces. Entonces, la palabra Malkut significa el reino. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros, a veces, si algo nos ha costado trabajo es comprender qué es lo que estoy viviendo, ¿sí? ¿De qué manera? Exacto, ¿no? Exacto. ¿De qué manera estoy buscando manifestarme aquí en el reino? El reino que es tu vida, tu casa, tu espacio, tu trabajo, la relación emocional en la que te encuentras, la relación con tu familia, eso es el reino, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasa? El primer conflicto y donde nos atoramos en este árbol de la vida es desde la primera esfera. ¿Por qué? Nos cuesta comprender el por qué nuestra familia es como es, nos cuesta comprender por qué atravesamos los contextos económicos que a veces atravesamos, por qué atravesamos los contextos ilusorios. ¿Y a qué me refiero? Cuando tienes planes, sueños y no se consolidan, es que por qué no se dio como yo esperaba, ¿sí? Entonces, son puntos que no nos permiten disfrutar de lo que es el reino, ¿sí? Ahora, algo muy importante es, como todo árbol, proyecta ante la luz, ante la energía, ¿qué proyecta? Una sombra. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver, empecemos con las preguntas. Ajá. Empecemos en esta parte. ¿Cuál sería el antónimo de un reino? Ándale, así, sin ver. El antónimo del reino. Lo contrario de un reino, bueno, un reino tiene orden. Ok. ¿No? Entonces tendría que ser como algo de la anarquía, algo donde no hay pies ni cabeza. Ok, entonces en el antónimo de un reino de esta sefirot sería la carencia. Ok. El reino lo tiene todo. En la polaridad es la carencia. ¿Y cuántas veces a lo mejor en nuestra vida tratamos de, según vivir en un esquema de proyección, de salir adelante, de crecer? Pero ¿qué pasa? Más allá de comprender que estamos en un punto de disfrutar de lo que ya hay, nos vamos a las carencias. Nos vamos a buscar la sombra de esa esfera. Y como el caos también que esto implica. Exacto, todo el caos. Ahí es donde de repente vemos todo revuelto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos en un punto donde buscamos respuestas. Pero cuando no hay respuestas, ¿qué pasa? Primer punto, cuando buscas una respuesta es porque hay una carencia. Cuando no hay una carencia, ni respuesta buscas. Esto es como en plenitud. Exacto, en armonía, en tranquilidad, ¿sí? En el reino, como lo menciona el árbol de la vida. Ahora, esta es una primera esfera de luz, ¿sí? Una segunda esfera de luz subiendo en ese rango se llama Yesod, ¿sí? Y esta segunda esfera de luz, la palabra Yesod significa fundamento. Y aquí es donde vamos a procurar profundizar un poco más, porque hay momentos en nuestra vida donde ni siquiera hay un fundamento claro, algo definido para saber hacia dónde nos estamos direccionando. Aquí quiero compartirles que próximamente en uno de los programas estaremos hablando, si no mal recuerdo, acerca de la intención de vida. Claro. Y que fíjate cómo esto es tan importante, porque inclusive hay autores, en la psicología contemporánea que nos hablan de este vacío existencial, ¿no? Así es. Y de la depresión y el caos que eso nos genera, y que en estos tiempos pareciera ser cada vez más común, Eder. Sí, por ello, y vamos a ver cómo desde filosofía ancestral, ahorita vamos a ir a un corte, sí, y al regresar vamos a tocar un poco desde dónde viene esta filosofía y cómo se conecta con la psicología contemporánea. Vamos a un corte y regresamos.
Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, por lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos, además de permitir una operación fácil, segura y eficaz. Tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado. Rodillos KR, siempre con la mejor calidad. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Y antes de seguir, porque de verdad que está súper interesante lo que nos estás contando, Eder, vamos a ir poco a poco, como dice la canción, despacito. Porque, a ver, aquí yo te escuché decir como Malkut, Yesod. ¿De dónde son estas palabras? ¿Cuál es su origen? ¿En qué se basa? Bueno, realmente es una muy buena pregunta porque el fundamento, el cimiento de la Cábala, ¿sí?, está en la filosofía ancestral judía, ¿sí? Okay. Pero la base como tal no nada más es un libro, existen diferentes libros con filosofía sagrada. A lo mejor en esta ocasión estamos hablando como tal de una filosofía judía desde nuestra perspectiva, la podemos mencionar en una filosofía judeocristiana, claro, ¿sí? Pero algo muy importante es el cimiento lo tiene en la Torá, sí, que la Torá, recordemos que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sí. Entonces es uno de los libros que fundamentan la Cábala, pero también está otro que es el Sefer Yetzirah, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos libros nos busca mencionar un poco acerca del por qué la creación en ondas expansivas. Por eso son esferas, ¿sí? Es la expansión de la luz. Y aquí se me viene a la cabeza en este momento para todos aquellos que nos escuchan y aquellos que nos ven, donde si nosotros nos damos cuenta de un punto, ¿sí?, se emana una luz, se desprende un rayo de luz, okay, ¿sí? Y en ese punto, en esa parte donde se desprende el rayo de luz, ¿qué se genera a través de esa línea que es el radio en una circunferencia? Pues todo el eje, todo lo que se logra trazar, la circunferencia. Okay. Al momento que fue creada como tal la humanidad en esta situación de ondas, de vibraciones, de ese punto central que somos a la vez cada uno de nosotros, se desprendió ese radio, ¿sí? Quiere decir, de donde había un punto, se detonó ¿qué? La nada. Y si nosotros leemos la palabra nada al revés, ¿qué dice? Adán, que es el origen de la creación, ¿sí? En este árbol de la vida, en este esquema, en esta estructura, desde la perspectiva también judeocristiana, al momento que se desprendió ese rayo de luz que nosotros conocemos a nivel pitagórico como el punto, el radio y la circunferencia, ese radio que tiene un valor, ¿cuál es el valor? 3.1416. ¿Llamado? Pi. Ok, llamado pi, así es. Si nosotros vemos el valor de ese pi de 3.1416 y consecutivo, lo primero que nos menciona es que es importante aprender aprender a tener un primer cimiento definido y que va en 3 líneas o en 3 ondas. La primera tiene que ver con de qué manera estoy viviendo mi propia vida, okay, ¿sí? Y el contexto lleva hacia plenitud. La segunda, qué tan honesto soy conmigo mismo y con mi entorno. Y la tercera línea, qué tanto sé esperar. Si esto lo ubicamos en las esferas del árbol de la vida, en el reino que mencionábamos, y esto hago un paréntesis, estas palabras son palabras en hebreo, ¿sí? Entonces, Malkut, esta primer palabra que nos conecta o significa el reino, nos dice, ¿cómo estás viviendo tu reino? ¿Estás siendo honesto contigo? ¿Y sabes esperar en el tiempo del universo, en tu reino? Entonces, esta primera esfera
al momento de hacernos estas preguntas, nos lleva ascendiendo, nos lleva a conectarnos con la segunda esfera que se llama Yesod. En esa parte nos habíamos quedado, ¿sí? Allí nos quedamos precisamente. Así es. Entonces, Yesod como tal es el fundamento, ¿sí? ¿Y cuántas veces en nuestra vida vivimos sin un fundamento? Es que ¿para qué vives? Pues para lo que se me atraviese o lo que se me presente, ¿no? Y cuando a veces te preguntan, de verdad, a veces no sabemos, ¿para qué vives? Yo vivo para cumplir mi misión de vida. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa? A veces en ese contexto ni siquiera tenemos claro que hay una misión. Claro, y sabes que a veces esto genera como mucha desesperanza en las personas. Así ¿no? es. Porque nos lleva a cuestionarnos, entonces, ¿para qué estoy asistiendo tantas horas a la escuela? ¿No? ¿Para qué voy tanto tiempo a mi trabajo? ¿Para qué me obsesiono con conseguir esto, el otro, aquello? Y entonces se genera realmente en muchas personas una angustia muy grande. Así es, así es. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si los demás no valoran en lo que nos estamos esforzando, entonces no vale la pena. Claro, y aparte es como me vino la imagen. Ya estoy como me vino la imagen. Okay. De que es como un caballito. Bueno, algunos lo representan como un caballo, como un burrito, en donde la zanahoria está así, ¿no? Okay. Y que vas avanzando por la vida, según tú, tratando de alcanzar algo, pero realmente, y qué interesante es esto, porque el fundamento, la raíz, el origen de nuestra existencia podría ser más allá de lo que comúnmente nos contamos que es. Así es, ¿no? Así es. Por lo tanto, el fundamento es más claro, más definido. Hay gente que dice de repente, es que yo vivo por mis hijos o para mis hijos. ¿Y si tus hijos no estuvieran? Claro. Es que yo vivo para mi trabajo. ¿Y si tu trabajo no estuviera? Para sí. mi esposo, para Así mi mamá, es. mi papá. Así es. Entonces, a veces no tenemos esa base firme. Y yo considero que uno de los puntos principales a desarrollar en nuestra vida es el saber que hay una base sólida, ¿sí? En cada uno de los diferentes contextos. No te decimos que está mal que a lo mejor digas vivo para mis hijos, vivo para trabajar para mis papás, vivo para esto. No, pero aprende a tener una base, un cimiento. Ahora, ¿cuál sería el antónimo de un fundamento? Pues que no hay base. Ok, la incertidumbre, ¿sí? Ajá. Sí, entonces, así es. Entonces, en esta parte que pasa, en la incertidumbre, en la duda, a veces, pues parece que si vamos analizando, hemos crecido más en el contexto de la sombra del árbol que realmente en el árbol. Sí. Sí, entonces cuando yo logro tener un poco más esta conciencia, esta plenitud, ¿sí? Me puedo dar cuenta que mis propias expectativas de vida, mis propias historias, me buscan conectar y elevar desde si estoy viviendo aquí en la tierra, ¿qué es lo que quiero disfrutar? ¿Sí? A veces, ¿qué pasa? No disfrutamos de unas vacaciones porque a lo mejor te vas de vacaciones y si sentías que ibas limitado en un contexto material, ay, es que no se me vaya a acabar el dinero y que no me vaya a alcanzar, ve, disfruta, y aunque los últimos días a lo mejor recuerdes lo que comiste los días anteriores, ¿no? Pero empiezas a disfrutar, claro. Y todos son experiencias en el proceso evolutivo. Y fíjate, Eder, porque hemos perdido de vista muchas veces, yo lo comentaba con alguien en casa estos días, ¿no? Que decía, es que wow, no me había dado cuenta del maravilloso regalo que me rodea. Pongamos ejemplo, tu casa, piensa en tu casa, observa todo lo que te rodea, ¿no? Ahora imagina que eso no existe. ¿Qué tanto estamos cuidando realmente de esos regalos, de esas bendiciones? ¿Estamos valorando el reino que tenemos? Porque aquí empezamos a etiquetarlo, ¿no? Así es. De que es muy poquito, o que es mucho, o que, vamos, es tu reino, es la parte con la que te toca trabajar, tanto espiritual como materialmente. Así ¿no? es. Y esas partes a veces es lo que más trabajo nos cuesta, ¿sí? El saber disfrutar, aprender a dar gracias por lo que ya existe. Entonces, ahí es donde a cada uno de nosotros nos toca realmente el tomar ahora esa conciencia y bajarla aquí a la tierra. El agradecer es parte del árbol de la vida. Del árbol. Fíjense, y eso que vamos, nada más, hemos visto Malkut y Yesod. Entonces, vamos a un corte y regresamos porque nos faltan las otras esferas.
En Electrodiesel de Toluca S.A.D.C.B. sabemos que tu automóvil es único y por eso lo tratamos como tú lo haces, con un servicio de calidad, con personal altamente calificado y laboratorios de inyección a diésel y gasolina. Nos respaldan las marcas de mayor prestigio. Nuestra dirección, Avenida Independencia, número 1605 Oriente, zona industrial en Toluca, Estado de México. En Electrodiesel de Toluca te esperamos. Bien, pues ya estamos aquí de regreso y como les decía, hemos visto solamente 2 de las 10 esferas del árbol de la vida. Y entonces, Eder, para continuar con este tema, bueno, ya vimos Yesod y Malkut y ahora me gustaría mucho que nos hablaras de Yod. Bueno, la esfera de Yod o la esfera de Hod, los dos nombres son correctos, es una de esos es el tercer nivel de conciencia partiendo desde la tierra, ¿sí? Y nos habla acerca del esplendor. Esto quiere decir, si en mi vida estoy tratando de encontrar realmente el cómo disfrutar de mi casa, de mi trabajo, de mi espacio, mi economía, mi salud, mi pareja y todo aquello que forma nuestro mundo, ¿sí? Y en la segunda esfera estoy buscando encontrar un fundamento de para qué es importante el disfrutarlo. En la tercera esfera lo que me va a hablar es ¿y qué tanta luz te deja eso que estás viviendo? Okay. ¿Sí? No nada más es es que mi casa y el fundamento, pues busco tener un espacio para poder descansar, para poder convivir. No, ¿qué luz te está dejando tu casa? En un contexto económico, si estoy trabajando porque busco el tener una calidad de vida en el contexto material, el fundamento ¿cuál sería? Pues la parte que deseo generar una tranquilidad en mí y el esplendor. ¿Y qué luz me deja el tener dinero? ¿Sí? ¿Cuántas ocasiones de cuánta gente a lo mejor no conocemos que podrá tener dinero y aún así no termina de encontrar esa parte de alegría, de plenitud, de tranquilidad? Entonces, esta tercera esfera del árbol de la vida, esta tercera esfera de la cábala, lo que busca es mostrarnos la luz que debemos aprender a absorber de cada experiencia que estamos atravesando en el aquí y en el ahora. A ver, déjame ver si estoy comprendiendo bien. Quiere decir que requerimos hacer una pausa para poder contemplar, para poder valorar justamente lo que ya observamos que hay en el reino y para qué nos sirve. Así es. En otro ejemplo, es en el trabajo. Si tengo un trabajo, es mi reino, es parte de mi reino. ¿Cuál es el fundamento? ¿Sí? Estoy trabajando. ¿Para qué estoy trabajando? ¿Estoy disfrutando realmente de mi trabajo? Trabajo para, pues a lo mejor, lograr desarrollarme profesionalmente. Pero en el esplendor es ¿qué luz me deja mi trabajo? ¿Realmente me apasiona lo que estoy haciendo o me está generando un conflicto? Porque ahora, si estamos hablando de las esferas en el árbol de la vida, los senderos de luz, vámonos ahora a las sombras, ¿sí? Entonces ya hablamos que la sombra del reino, ¿cuál es? La carencia, ¿sí? Ahora, si hablamos acerca del fundamento, ¿cuál es la sombra? La duda. La duda o la incertidumbre. ¿Y cuál sería la parte de sombra de la iluminación? La oscuridad y que no está dejando realmente como esa trascendencia en nuestra alma. Muy bien. Así es. Va bien. Está aprendiendo en estas grabaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Si en mi vida estoy buscando encontrar la luz de las cosas, en la polaridad me voy a topar con la oscuridad. Entonces, si yo no logro disfrutar de lo que hay en mi vida, esta es la historia de las sombras, ¿sí? Si yo no logro disfrutar de lo que hay en mi vida, me doy cuenta que no hay un fundamento, eso lo único que me va a hacer es creer que todo lo que esté en mi entorno está oscuro. Entonces, esa parte llega a un punto en el que me puede bloquear emocionalmente. ¿Sí? Y aquí déjame mencionarte nada más para que nos demos cuenta de todo lo que podemos aprender a través de la cábala y cómo podemos llevarla a nuestra vida. No nada más existe un árbol. ¿No? No. Existen 4 árboles.
Sí. O sea, ¿en nosotros, fuera de nosotros o cómo? De nosotros hay un desdoblamiento, una proyección que de alguna manera nos busca hablar acerca de un mundo que se llama Atzilut, otro Yetzirah, otro Briah y otro Asiah, ¿sí? Cada uno de estos mundos, palabras en hebreo, significan el mundo de emanación, el mundo de creación, el mundo de formación y el mundo de la acción. Okay. ¿Sí? Entonces, esto que estamos platicando no nada más es cuando ya lo plasmé, desde que estás de repente así en tu casa y dices, ay, es que no me gusta estar aquí, estás emanando una vibración, ¿sí? No estás por ello demoliendo tu casa, pero sí le estás lastimando. Ok, y este es como un actuar desde la sombra al árbol de la vida. Así es, ¿no? sí, y aquí es donde yo creo que se integra lo que platicábamos hace un momento, la filosofía antigua, ¿sí? Con la psicología contemporánea, ¿sí? De qué manera tú mismo empiezas a asumir el compromiso de lo que vives, el cómo quieres hacer las cosas, ¿no es así? Así es, y que yo me acordé muchísimo de pues de la corriente existencialista, ¿no? Cuando no encontramos ese sentido en nuestra vida, cuando no sabemos para qué hacemos las cosas, entonces pues empezamos a generar un caos que nos lleva muchas veces a una depresión. Así es. Porque justamente ahorita que hablabas de esta esfera de Yod, Hot, muchas personas que dicen, no, pues es que ya no tiene sentido. Nada de lo que hago tiene sentido y no importa cuánto dinero estén ganando, ni si tienen familia o no tienen familia, como que de repente se pierde esa luz. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a un punto donde decimos, retiro mis cartas, ¿no? O diríamos, me llevo mis canicas, ya no quiero jugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no logramos comprender. Disfruta, fundamenta y ve la luz que te está dejando, ¿sí? Y ojo, porque estos solamente son 3 esferas del árbol de la vida y tiene 10, ¿sí? Okay. Pero si son 10 por árbol, ¿sí? ¿Cuántas esferas tenemos? 10 por 10. 10 por 4. Ajá, tenemos 40. Son 4 árboles, entonces tenemos 40 esferas, ¿sí? Y es bien curioso, pero nosotros podemos ver cómo a veces en caricaturas, en muchas cosas, se ha buscado plasmar esto y no lo comprendemos, ¿sí? Ay, y se va a escuchar así muy loco, muy trillado, pero de verdad, o muy, muy bizarra la asociación. Ajá, pero ¿a qué te suenan esas esferas de las que hablamos? A ver, alguna caricatura que se te venga a la cabeza. Mi hermano veía Dragon Ball. Esa mera, ¿sí? Esa famosa caricatura de Dragon Ball y que las esferas del dragón y demás. Hay un contexto mágico, místico detrás de una esfera, ¿sí? Ahora que tuve la oportunidad de estar en China, nos compartían mucho acerca de la importancia del dragón, ¿sí? Y el dragón tiene que ver con esa fuerza que tú buscas proyectar. Entonces, si nosotros nos vamos un poco a la filosofía oriental, ojo, sí, porque ya es diferente, claro, a la cabalística, claro, a la cábala. Exacto. Nos habla acerca de todo ese proceso donde nosotros podemos conectarnos con esferas superiores. Entonces, lo puedes ver como, y aún acá en México, si nos vamos a buscar a las tiendas chinas, de repente podemos ver cómo hay unos dragones que tienen una esfera en la boca. No sé si los has visto. Sí, tiene que ver con el conocimiento, la sabiduría que adquieres para poder tener todo el movimiento en tu vida. Eso representan los dragones, es parte de las representaciones. Entonces, ¿cuál es un trabajo muy importante? Empezar a tomar esta conciencia. Claro, y para esto, Eder, en algún momento, no sé, ¿hay forma de aprender más? ¿Viene algún curso? ¿Nos vas a estar avisando? ¿Cómo va a estar? Bueno, para esto es muy importante, recuerden, vamos a tener 2 vías. Una de ellas, recuerden seguirnos en nuestras transmisiones a través de rf.online.tv/radio y en nuestras transmisiones por Facebook Live, pero también nos pueden encontrar en algún momento a través de internet colocando Eder Kenzo Rafael y ahí nos van a aparecer donde de repente va a haber algunos de estos cursos, talleres. Bueno, pues realmente este tema es muy extenso, yo sé que nos quedamos muy picados con él, sí, pero vamos a tener en algunas otras transmisiones la secuencia de El Árbol de la Vida. ¿Cómo ves? Perfecto, y aparte, ¿saben? Es bien importante lo que mencionábamos hace un momento, porque dependiendo de la mirada, ya sea en Occidente, ya sea en Oriente, la información tiene un valor y
si no me recuerdo, hablábamos en un principio de que es una herramienta también, ¿no? Así es. Y como buena herramienta, pues tenemos que aprender a utilizarla de una manera sabia y luminosa. Y bueno, pues yo me quedé con ganas de saber más del tema, Eder. Como tú dices, bueno, lo retomaremos en algún otro momento. Y bueno, pues invitarles a que sigan nuestras transmisiones. ¿Algo más que quieras agregar, Eder? Pues nada más que recordemos que para poder disfrutar de la vida es importante agradecer por lo que tienes y generar un fundamento.